todos y a todas que están aquí presentes, les agradecemos este tiempo, este venir, este poder estarnos aquí compartiendo un poco. Bueno, pues directamente a lo que venimos y a lo que hoy estamos en el tercer día de nuestras jornadas regionales por el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación integral, la no repetición y la memoria colectiva de familiares de migrantes desaparecidos. Y justamente para nosotros tenía mucho sentido después de estos 3 días, de estos 2 días de trabajo en donde estuvimos organizaciones de diferentes lugares, Centroamérica, México, Estados Unidos, con organizaciones que están trabajando estos temas en cuanto a el acompañamiento a los familiares, en cuanto a términos forenses, en cuanto a términos de búsqueda, el poder tener este diálogo con ustedes, poder sentarnos y compartirles un poco qué fue lo que estuvimos haciendo. Evidentemente, para nosotros este diálogo interinstitucional tiene que ver con reconocer que la problemática hoy día de la desaparición tiene tal magnitud que nos obliga a vincularnos, que nos obliga a trabajar y que desde sociedad civil hemos trabajado ya desde hace al menos 10 años en estos temas y que más allá de nuestras peticiones y de lo que evidentemente el Estado tendría que garantizar en el ejercicio de estos derechos, es decir, que estamos haciendo estos ejercicios, que estamos haciendo este trabajo y que más que nunca es urgente poder hacer estos diálogos comunes sobre cuál es nuestra mirada, sobre cuáles son nuestros trabajos. Entonces, bueno, a partir de ahí es que nosotros, Voces Mesoamericanas, el equipo argentino de antropología forense, la red Todos los Derechos para Todas y Todos y el Comité Junash-Cotontic, el Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes, ubicamos la importancia de poder hacer un trabajo que posicionara el tema de la desaparición basado específicamente sobre los trabajos que veníamos realizando ya desde hace mucho tiempo atrás. Hoy día este diálogo tiene que ver con poder presentarnos, con poder darnos esta palabra y poder darle un sentido a esta lucha y evidentemente, y a lo que estamos hoy aquí, es poder vincularnos y poder hacer este trabajo en conjunto que responda de manera integral al tema de la desaparición de personas migrantes. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho a todas y a todos el estar acá. Vamos a pasar un poquito solamente para presentarnos directamente nuestro nombre, de dónde venimos y la institución a la que pertenecemos, y después haremos la parte de este diálogo más común. Entonces, pues les agradecemos mucho el que estén acá. Vamos a empezar con este presidium para que podamos tener este momento. Entonces, bueno, les paso la palabra. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mirla Beatriz Cabrera Sánchez y estoy como delegada de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas aquí en Chiapas. Hola, muy buenos días. Francisco Javier Juárez, subdelegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Chiapas. ¿Qué tal? Buenos días, César Abraham Corso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos aquí en la oficina forense de San Cristóbal. Yo no soy autoridad. Michael Chamberlain, soy defensor de derechos humanos y consejero de la CNDH. Bueno, la idea es que podamos tener este diálogo más o menos de aquí hacia las 12 del día, más o menos. Y un poco, bueno, pues justo con lo que nosotros queríamos partir y principalmente en este entendido de darle la palabra a quien lleva estos procesos de búsqueda, de darle la palabra a quien se ve día a día enfrentado a las instituciones en México, en Centroamérica, en los Estados Unidos, era darle esta palabra directamente a quienes son los protagonistas de esta lucha, que son los familiares de los migrantes desaparecidos. Entonces queremos invitar a la compañera Ana de Afamide, a los compañeros de Oaxaca, don Aurelio, para también que nos puedan acompañar, a los compañeros del Junash también, y que podamos dar una palabra sobre nuestro trabajo, sobre nuestra lucha y cuál ha sido nuestro camino hacia esta justicia que estamos intentando construir. La idea es que esta voz salga directamente de las personas que están llevando estas luchas, que podamos en este espacio público, en este espacio en donde estamos diferentes instituciones, diferentes organizaciones, diferentes organismos internacionales, darle esa palabra y darle ese lugar. Entonces, si nos acompañan, por favor. Gracias a todos. Mi nombre es Aurelio y vengo del estado de Oaxaca. Lo cual, pues, yo les vengo a exigir a las autoridades competentes
a que nos aclaren la desaparición de mi hijo, que en el 2012, desafortunadamente, pues él, al cruzar a Estados Unidos, pues desapareció, lo cual allí la inmigración, según los reportes que tenemos, desapareció y estuvo en prisión 1 año, lo cual al año siguiente lo sacaron, lo llevaron a la frontera, pero de allí realmente ya no sabemos. Entonces nuestra inquietud, más que nada, el saber qué es lo que pasó con él. Nuestro caminar ha sido bastante trayectorio, porque hemos venido desde ese tiempo hasta la fecha en búsqueda de él. Hemos estado en varias jornadas, pero la respuesta es la misma. No encontramos respuesta alguna. Y eso es la inquietud de como padres, porque realmente es bastante el sentir cuando no sabemos en realidad qué es lo que pasó con él. Y nosotros no nos vamos a cansar hasta no saber, hasta no tener respuesta alguna qué es lo que pasó con esa persona desaparecida. Lo cual, pues nosotros como familia estamos en pie de lucha para tener esa respuesta. Así es que, en nombre de todos los compañeros, de personas que sufren lo mismo que esta familia oaxaqueña está sufriendo por esa pérdida de ese hijo, le pedimos a todas esas autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales, que nos den, por favor, esa respuesta que tanto necesitamos y que estamos en espera de eso. Gracias. Bien, buen día para todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Desde Guatemala les traigo un saludo. Les contaré algo de nuestras luchas que hemos estado realizando en Guatemala como familia de migrantes, de familiares desaparecidos. Realmente el tema es conmovedor. Lástima, no hay tiempo para explicar a grandes rasgos, voy a dar más o menos. En Guatemala hemos estado luchando, trabajando como familias de diferentes regiones. Sin embargo, encontramos obstáculos en cuanto a, por decirlo así de simple, el traslado de nosotros hacia la capital para hablar sobre estos temas. Sí, entonces nos hemos encontrado con varios obstáculos. Sin embargo, aquí estamos, con la frente en alto y decir sí se puede. Y con nuestras autoridades, mucho mejor aún. Y que no existan fronteras. Y eso es lo que deseamos. Y que esta unión del día de hoy tenga una respuesta. Y esa es nuestra exigencia. Nuestras luchas, porque las personas que integran nuestra asociación son personas de escasos recursos. Por eso nos hemos visto con muchos obstáculos. En nuestra asociación, personas que asisten, donde ellos juegan dos papeles, mamá y papá, a la vez. O incluso de abuelos también, de hijos desaparecidos. Ellos tienen que ver por los nietos que se quedan.
Entonces el dolor es mucho, el dolor es grande, por lo tanto, eso, creo que la conciencia social de nuestra asociación, eso ha hecho a que aquí estamos aquí presentes hoy. Al inicio empezamos con 5 personas, luego fuimos expandiéndonos a las diferentes regiones de la capital de Guatemala. Estamos en 6 regiones, en el área sur, norte, occidente y oriente, porque vemos que el problema es grande y sí afecta a todo el país. Y hoy puedo decir que no solo en Guatemala, sino también en los diferentes países centroamericanos, hablando de México y Estados Unidos también. Entonces, puedo hablar por mi asociación y decir, quiero llevar una respuesta hoy. Y si no se puede hoy, pero una respuesta pronta. ¿Sí? Entonces, quiero llegar con esta idea, llevar propuestas desde acá de Chiapas y desde las autoridades también. Y gracias a las instituciones que en estos 2 días estuvimos, he aprendido y voy a llevar propuestas para mi Guatemala. Una lucha que hemos traído desde hace 6, 7 años atrás. Y lo que conmueve es que tenemos una personería jurídica, a pesar de los obstáculos. Gracias a algunas instituciones que nos han apoyado, gracias a las familias que han participado a nuestras reuniones, y eso nos ha fortalecido. Y gracias a estos encuentros, que sí, se ve que sí hay una lucha grande. Por lo tanto, en Guatemala tenemos a FAMIDEC, Asociación de Familiares de Migrantes de Guatemala. Hablo en nombre de ellos, donde encontramos familiares con un dolor muy fuerte. Y ese dolor no solo siente la mamá, sino siente el papá, siente el abuelo, los hijos, los nietos. Total, es una familia completa que sufre. AFAMIDEC es una asociación donde nos encontramos en la capital. Nosotros, como representantes de las diferentes regiones, hacemos la lucha para estar constantemente en estas reuniones para que nos escuchen, tanto las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos, que es nuestra ruta, que es la ruta de nuestros desaparecidos. Hoy quiero decir y exijo una pronta respuesta. Desde Guatemala les traigo un cordial saludo. Entonces la lucha sigue y vamos a seguir hasta encontrar respuesta, porque sabemos que el dolor es muy grande. La lucha de Guatemala ha sido un proceso y seguirá siendo hasta encontrar a nuestros desaparecidos. La lucha en algunos momentos nos ha dejado sin comida, el cansancio nos ha agotado, pero tenemos ese espíritu y una conciencia social. Y es por eso, en nombre de ellos, estoy presente el día de hoy. Nuestra personería jurídica, eso nos va a dar fuerza, y gracias al Creador y Formador que nos ha bendecido de esa forma. Gracias a las autoridades y gracias a aquellas personas con o sin ningún interés, pero sí nos han apoyado. A ECAP, Fundación Justicia y muchos otros
Y quisiera que las autoridades se conmovieran como nosotros, pero no hay tiempo. Ajá, y muchas gracias y buen día. Buenos días para todos. Pues Capi Pascual y original Chamulas. Pues junti Chicopochtita Tzotzil de Chamulas. Pues que escuchar hoy Chayem Junquerem a Agustín. Pero hoy tiempo, hoy 17 años. Pero hay un día hoy un día junta de para seguir juntas para que junta canta Shitzael, ta canta de Suductal, pues junta cantiti hoy acuerdo escalita Shitzael, uchitik Chayem ti yalam snishtabik y Chayem querem o sem o uchitik Chayem, hatak antik ti yun jijuk Sael ta kotoltik escaldige, akojit style, akojit elel hoy escaldige, me ver muhnatik hoy escaldik porque calal tijechtik querem cote li patli da Ciudad Juárez teta estados pues que escuchar ti escaldige pues que escuchar ayem chicaitas cotole pero que escuchar dikem ya ejals lo ilaltas cotol tas sunul Chiapas escaldik da internacional pues que escuchar escaldik leyun hadak antik di suduk talel uchitik ayem yalam snistabige petak antik til di oyuke pues que escuchar di oyik actoridatik lita skoltas paikeke porque hunos oyutik ta kotoltik hun manchik me eputik li pero hun oyutik ta kotoltik hun sopolotik ta kotoltik ta kantik y kolyal ti Dios lita shkotikin patik país putik talemik shkaldigli talemik ta Estados Unidos México Guatemala pues Washington pues pero hayun di sopolitik li hatu hech la hilla di oyun porque una oshata 2 años di oyun ta sobahel hayun di tashka fuerza pero ta anti yuti kereme a osuduk talel ta tal tilita ta kosilal kutik shkaldige hayun hetu shal di muyuk tashla kondontik ta sobahel porque yun hech sekido ta pastik patel kakbetik patel kipal Tili uyutik tak kotoltike, hayu het kuchal uyu talemutik shkaltik, pero hun uyutik hun nash kondontik tak kotoltik. Hun nosh, pues het kuchal dashkaktik patel persa, tili uyutik shkaltik li. Hayun ta het kuchal li uyutik uchu shachi yohtikinik yantik li, het kuchal como osha 2 años, epsha uchu yohtikinanik, epsha uchu shilikunya shkaltik li shkaltike. Hayu het kuchal di chikopohli. Pues yo mero original tzotzil chikopoh shkalitibune porque mero el dike muntalel ta mero chamula tibun shkalilie. Hetu shalon ka hetzelan tashkaktik persa hechti chapanwanetik kuchal ahualetik putik kuchal México putik gobernadoretik het kuchal shkalik. Ako escoltas baita sa el hudugek ako yakik persa para que yun ta ako yich unel oyik ti kerem di sepetik shkaldige porque to epch ayamutik chkadili hetu shalon kha het elandita so politik le kotoldik li hetu shas anda tashkakdik persa kun konondik da kotoldik y parejo chkakdik padel persa para que mushlah konondigo hasta que khatu milahtatik ta sale khatu timisutalele khatu hechtash kushet konondik da kotoldik dili childak ta kotoldik kha het elan hermano tak hermano somos hermanos de Cristo ta kotoldigli chindak ta kotoli hayu hech elan mutando mas eptikopo ha hech no shepal dikopo bueno me presento, me llamo Agustín y voy a tratar de traducir lo que dijo don Pascual. Voy a tratar de resumir un poquito que pueden entender, pues, ¿verdad? Lo que quiso decir don Pascual es que es consciente de que no solo lo está pasando él, sino que hay varias situaciones y con varias personas que han perdido a sus seres queridos y que han desaparecido y no saben nada de él. Y entonces él se ha mantenido fuerte por eso,
que él no es el único que tiene un ser querido que está desaparecido. Y entonces lo que él quiere es que las leyes, los gobiernos hagan un gran esfuerzo también, tanto como nosotros también, seguir juntos, y como ellos, que hagan un esfuerzo y que acepten su responsabilidad. Y que su hijo se llama Agustín, que lleva desaparecido 17 años, lleva desaparecido sin saber nada de él. Entonces él está angustiado, preocupado, pero lo que él quiso resumir en todo, entonces, de todo lo que dijo, es que todos somos uno, es que todos tenemos el mismo sentimiento, que nosotros sentimos el dolor, la angustia y todo eso, que todos somos uno. Eso es lo que quiso decir. No sé si interpreté mal. Y voy a continuar con mi asunto igual. Como yo dije, me llamo Agustín. Yo vivo en San Juan Chamula y yo hablo el dialecto. Sí. Entonces, en mi caso también, yo, la verdad, yo ya perdí a mi hermano, que se llama Manuel, que lleva como 7 años que desapareció, y después de 6 años supimos la noticia de que está muerto. Con la ayuda de voces mesoamericanas pudimos encontrar esa respuesta. Fue mala, obviamente, pero siempre he tenido esta conciencia de que una situación o un problema, en vez de combatirlo o confrontarlo, ¿por qué mejor no aceptarlo? Porque si seguimos combatiendo con ese dolor, nada más nos estaremos reprochando a nosotros mismos, sintiendo esa angustia, el porqué, también la culpa. Entonces, de nada sirve. Porque yo, la verdad, yo ya lo perdí, pero lo sigo teniendo acá. Y eso, la verdad, es algo muy doloroso tanto para mi familia y para mí. Sí, eso sí lo siento. Entonces, lo que quiero decir es que a las personas que están acá y todos ustedes se han perdido un ser querido, sé que duele, sí duele mucho. Pero una situación, un problema, como digo, en vez de confrontarlo, porque mejor no aceptarlo. Aceptarlo, por más que duele, es mejor aceptarlo. Y fluir después, ¿no? Todo eso. Eso es lo que quiero decir en un gran mensaje. Y gracias a voces, a Aldo, a Flori, a Griselda y a todas las que conozco que son parte de la organización, les agradezco a todos, les agradezco de todo corazón, porque supimos la respuesta. Fuese mala o fuese buena, pero ya supimos que fue algo terrible. Y la manera en que murió y todo eso, pero bueno, fue algo que, bueno, hay que seguir viviendo con eso. No hay que olvidarlo, pero hay que vivir con eso. No es que exista el dolor, no exista. Simplemente entenderlo, aceptarlo y vivir con eso igual. Porque eso es la parte de un ser humano, tener sentimiento, sentirlo. Y bueno, son mis palabras que quería expresarles. Y doy gracias a ustedes también por acompañarnos acá y pues, obviamente comprendernos a todos. Sí, porque no sé qué más decir. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Ciertamente la principal demanda de las familias de los desaparecidos es la búsqueda, encontrarlos, y mucha de la exigencia de las familias ha sido pues, tener respuestas sobre el paradero de sus familiares. Ha sido sin duda una búsqueda de la verdad, y en esta búsqueda se han encontrado con una realidad lacerante en nuestro país, de desapariciones, de violencia, de criminalidad, de injusticia, de desigualdad, igual en Estados Unidos y en los países de origen también, ¿no? Que provocan estas migraciones. Pero también es cierto que en esta búsqueda
han encontrado organización y han encontrado solidaridad de otros que luchan también por sus derechos, y ha sido también un camino de aprendizaje. Hoy yo creo que las familias, los colectivos de víctimas están también buscando pues hacer valer las leyes y las obligaciones del Estado en hacer valer los derechos también que tienen, ¿no? Y al mismo tiempo creo que en esta lucha, a la vez que buscamos a nuestros familiares, buscamos la paz de nuestros corazones, y esa lucha también es importante, también de reconstruir nuestras vidas aceptando el dolor, pero no dejándonos acabar por ese dolor también, ¿no? Eso es parte también de la lucha. Yo quisiera pedirle a Byron Cárdenas, eres miembro de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que nos acompañó en estos días, un poco también pues su perspectiva de este encuentro y lo que él mira desde su posición de oficial de Derechos Humanos. También está Ivonne, viene de la relatoría de migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también nos acompañó en estos días, ya le estamos agradecidos por eso. Gracias, Michael, y gracias a las organizaciones convocantes, ¿no?, de esta actividad, de estas jornadas, que han sido muy valiosas. Y primero, pues agradecer la invitación, ¿no?, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de poder formar parte de estas iniciativas que saludamos y que también respaldamos, ¿no?, en tanto consideramos como un ejercicio muy favorable para el ejercicio, ¿no?, de defensa y promoción de derechos humanos de personas, de familiares, ¿no?, que están en este proceso de búsqueda de sus familiares desaparecidos. He intentado resumir, ¿no?, estos 3 días de las jornadas y rescatar como lo que hemos visto y cómo la Oficina del Alto Comisionado lo ve, ¿no? Y primero decir, ¿no?, digamos, el encuentro, las jornadas tienen un valor muy significativo dentro de los procesos que ya existen, ¿no?, de búsqueda y de investigación de migrantes desaparecidos. Y en ese sentido, ¿no?, saludamos y es grato también tener la participación también en estas jornadas de la Comisión Interamericana, ¿no?, y que viene a representar un apoyo también a estas actividades. Y bueno, lo que vemos también es que las jornadas, ¿no?, y el encuentro representan un espacio muy importante para el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, tanto de Centroamérica, de México y de Estados Unidos. Y eso es muy importante porque le da la perspectiva que el tema tiene que tener, que es una perspectiva transnacional, en tanto son personas que tanto en sus países de origen, de tránsito como destino, pues hay una responsabilidad compartida, ¿no?, de las autoridades, y en ese sentido es muy importante resaltarlo, el compromiso, ¿no?, y la visibilización que han hecho las organizaciones de estas jornadas. Y otro tema también que vemos muy crucial y presente, ¿no?, en esta jornada ha sido precisamente la participación de las familiares a partir de sus testimonios, pero también a partir de lo que ya expresaba, ¿no?, don Pascual, ¿no?, la importancia de sentirse arropado por otras personas que están en la misma situación, por organizaciones, ¿no?, como ya lo mencionaba también Agustín,
organizaciones que están apoyando estas tareas, ¿no? Muy importantes de búsqueda que hemos visto que, y como ya lo mencionaba pues, Michael, mayormente están en las manos de los familiares, ¿no? Los procesos de búsqueda, precisamente por el interés de conocer, ¿no? El paradero, la suerte de sus familiares. Pero también con el acceso a la justicia, a la reparación, no repetición y la memoria colectiva, como el título de estas jornadas lo indica. Desde la Oficina del Alto Comisionado vemos muy positivo que estas iniciativas favorezcan, ¿no? No solo las acciones de defensa, sino también de vinculación con las autoridades estatales y con autoridades en los distintos niveles. En tanto es un tema, ¿no? Que está vinculado con una legislación, ¿no? Y un marco institucional a nivel nacional. En ese sentido es importante resaltar, ¿no? De que si bien la situación de Chiapas es muy particular, ¿no? En cuanto a la desaparición, ¿no? Y al tema de migrantes y los familiares que ya han dado su testimonio, es un tema que también está o atraviesa el país por distintos costados. Entonces es importante que el tema también tenga la relevancia, ¿no? Nacional y también transnacional. Estos 3 días han sido muy importantes también porque han evidenciado el esfuerzo de las familias, ¿no? De compartir su dolor una vez más, ¿no? Una vez más con nosotros, y se lo agradecemos, la verdad, porque también nos pone en una posición de poder entender, ¿no? O intentar ponernos en una situación de acercarnos más, digamos, de una forma, acercarnos más a esta lucha que están emprendiendo, que han emprendido ya por muchos años, y también ver cómo las organizaciones, ¿no? Que estamos detrás de esto apoyando y acompañando procesos, podemos también apoyarles o encontrar áreas de oportunidad en las cuales también podemos potenciar sus acciones de búsqueda y todas aquellas encaminadas, ¿no? A la garantía de derechos, ¿no? Como el acceso a la justicia, a la reparación, no repetición. Y otro aspecto que veíamos muy importante, que estas actividades retoman, ¿no? Algunas de las recomendaciones de los relatores especiales de Naciones Unidas y órganos de tratados relativos a la cooperación transnacional, como ya lo mencionaba, pero también a la búsqueda, investigación e identificación de personas migrantes desaparecidas, pero también a la cooperación, ¿no? De las instituciones con las víctimas, con los colectivos, con las organizaciones, y en ese sentido es muy importante que las autoridades también se acerquen, ¿no? a estos procesos y retomen, ¿no? De hecho, algunas acciones que ya están en marcha, especialmente en Chiapas, y donde han dado resultados positivos, ¿no? Pero que es necesario también reforzar, y una de estas acciones pues son precisamente el banco genético, ¿no? Que con apoyo de organizaciones como el equipo argentino de antropología forense y Voces Mesoamericanas y otras organizaciones pues han estado impulsando ya por algunos años. Entonces vemos de forma muy positiva que estas actividades también traten de rescatar estos procesos que ya se han iniciado y reforzarlos y que continúen, ¿no? Tal y como iniciaron, ¿no? Encaminados a la identificación de restos, justamente a garantizar, ¿no? O darle, ¿no? Justamente lo que decía Agustín, ¿no? La posibilidad de conocer qué es lo que ha pasado con sus familiares, ¿no? Y sea buena o mala la noticia, ya saber qué es lo que ha ocurrido con sus familiares es un paso muy importante en el proceso mismo de dolor, ¿no? De que la familia ha tenido que atravesar por tantos años, pero además los procesos que hay
de forma aleatoria, ¿no? Que son como el acceso a la justicia y precisamente políticas públicas para prevenir que estos hechos continúen sucediendo. Y actualmente existen ejemplos muy positivos del Estado mexicano, como la adopción de la ley sobre desapariciones, y con anterioridad la Comisión Forense, la Unidad de Migrantes de PGR, el Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda e Investigación de Delitos contra Migrantes, y precisamente en el marco de la Comisión Forense, el cual surge, ¿no?, de un convenio firmado por organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares, víctimas, y en el cual también la Oficina del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana, han estado, ¿no?, como observadores en este proceso, precisamente apoyando, ¿no?, que el mismo tenga un curso muy favorable en cumplir, ¿no?, un mandato de en relación a la identificación de restos que en este caso, ¿no?, está muy focalizado pues a las 3 grandes masacres, ¿no?, de migrantes ocurridas en el norte de México en 2010, 2011 y 2012. Bueno, y otra cosa que no me gustaría dejar sin mencionar es la importancia de que los familiares puedan acceder a procesos expeditos, ¿no?, para poder trasladarse a hacer sus gestiones al territorio mexicano, y especialmente en lo que tiene que ver con la búsqueda, con el acceso a información, con conocer el avance de las investigaciones en las distintas averiguaciones vinculadas, ¿no?, vinculadas a los casos de desaparición. Es muy importante esto porque precisamente es una de las primeras barreras a superar, ¿no? Y pues conocemos que hoy muchos familiares no pudieron estar y nos hubiese gustado tener, ¿no?, una mayor participación de familiares de otros países de Centroamérica, pero desafortunadamente no pudieron llegar, ¿no? Entonces es muy importante resaltar esto porque, digamos, siendo México, ¿no?, el país donde se supone, ¿no?, la desaparición de sus familiares, pues también hay un compromiso de las autoridades también de facilitar mínimamente este tipo de acceso. Y bueno, creo que por mi parte nada más nuevamente agradecer, ¿no?, la invitación y que la Oficina del Alto Comisionado, como ya lo ha hecho, ¿no?, en otros procesos, estamos aquí también para apoyar, ¿no?, visibilizar este tipo de acciones y con gusto, ¿no?, promover, ¿no?, y hacer también un acto de reconocimiento, ¿no?, de los derechos de las personas, de los familiares, de personas migrantes desaparecidas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Byron, también. Muchas gracias, Ivonne, por el recuento no solamente de lo que vimos en el encuentro, sino ha sido un recuento también de la lucha de varios años de los familiares en esta búsqueda, que han movido también la institucionalidad y seguimos trabajando en eso, ¿no? Voy a dar la palabra ahora a Carmen Osorno, del equipo argentino de antropología forense, que nos va a presentar el proyecto Frontera y acerca del banco de datos forenses de Chiapas. Buenos días, mi nombre es Carmen Osorno, trabajo en el equipo argentino de antropología forense. La organización para la que trabajo es una organización no gubernamental que desde hace más de 30 años se dedica a aplicar las ciencias forenses para la búsqueda de personas desaparecidas, específicamente entre restos sin identificar. El trabajo del equipo generalmente se ha dedicado tradicionalmente a graves violaciones de derechos humanos, a genocidios,
pero desde el año 2009 empezamos a trabajar el caso de migrantes desaparecidos, precisamente viendo la necesidad, viendo cuántas familias estaban buscando a sus familiares, viendo la cantidad de personas que habían fallecido y que por estar en otro país nadie los había ido a reclamar, no se había podido hacer la conexión para esas identificaciones. Entonces, a partir del 2009 nosotros fundamos un proyecto que se llama Proyecto Frontera, que el punto fundamental es apoyar a las familias que tienen un migrante desaparecido en su búsqueda entre restos sin identificar, haciendo la conexión también entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Esto lo pensamos también de una forma paralela, mientras las familias y las otras organizaciones seguían haciendo búsquedas en vida y por otros sistemas, pero contemplamos la idea de también nosotros poder aportar en esta búsqueda entre restos. Y bueno, desde el 2009 empezamos a fundar lo que nosotros llamamos bancos de datos forenses en El Salvador, en Honduras, estuvimos un tiempo trabajando en Guatemala, y hemos estado trabajando desde hace muchos años en varios estados de la República Mexicana. Específicamente acá en Chiapas, en el 2012 firmamos el convenio para la creación del Banco de Datos Forenses sobre migrantes no localizados del estado de Chiapas, en conjunto con Voces Mesoamericanas, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con una red de organizaciones y de familiares acá en el estado. Desde que empezamos a trabajar en el 2012 hemos logrado atender a 149 familiares de desaparecidos, de específicamente 47 migrantes no localizados, y en conjunto con otras organizaciones en toda la ruta migratoria hemos logrado también hacer 7 identificaciones, incluido el caso del hermano de Agustín, de Manuel, que lamentablemente falleció en el cruce de la frontera, y en colaboración con la morgue de Pima, Arizona, en Estados Unidos, y con la organización del Centro Colibrí de Derechos Humanos, que está también en Arizona, que había hablado con la familia, se pudo hacer la identificación, se pudo hablar con la familia, se les pudo explicar cómo se había hecho la identificación, entregar un informe y con eso dar inicio a los trámites para la repatriación, para que la familia pudiera tener ya a Manuel en casa. Otras de las cosas que hemos logrado también en el banco es, en el año 2012 hicimos un programa, unas exhumaciones en colaboración con la Procuraduría del Estado de 73 restos que estaban en fosas comunes en el cementerio de Tapachula. Esto más bien con la idea de que muchas de las familias que estábamos nosotros atendiendo en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, nos habían dicho que el punto de desaparición de estos migrantes era precisamente en Chiapas. Entraron a Chiapas, pasaron por Tapachula y después de eso ya nadie supo nada. Entonces, sabiendo también muchos de estos fallecimientos estaban quedando sin registros, el plan de exhumación se hizo, se sacaron estos cuerpos, se procesaron, se tomaron muestras de ADN, perfiles genéticos, y pudimos estar haciendo las comparaciones, que las seguimos comparando también con las familias que seguimos tomando. Este logro de la colaboración con la Procuraduría del Estado fue muy importante, y incluso habíamos planteado la idea de seguir haciendo estas exhumaciones, seguir haciendo estos trabajos para apoyar en las búsquedas a los familiares, y hasta el momento los seguimos en los planes. Básicamente, igual de las pláticas que hemos tenido estos 2 días acá en las jornadas, nosotros sacamos la necesidad de volver a plantear una colaboración con la Procuraduría del Estado, teniendo siempre la participación de las familias y de los comités, teniendo también el apoyo de los organismos internacionales y de las organizaciones locales, para poder finalmente dar respuesta a estas familias que están esperando, que llevan muchos años esperando y que necesitan saber. Entonces, desde el Banco de Chiapas eso hemos estado haciendo, y bueno, desde el Proyecto Frontera estamos también apoyando a familias en otros lugares, además de las de Chiapas. Bueno, queremos nuevamente agradecer su presencia.
a veces ha sido más difícil encontrar la voluntad que a los desaparecidos. Por eso es doblemente importante que estén aquí ahora. Nos habría gustado, invitamos a Relaciones Exteriores y no estuvo acá, también a la Delegación de Gobierno. Vengo como representante. Entonces véngase de este lado. También, entonces no sé si está presente la Secretaría de Gobierno de Chiapas, alguien de la Secretaría de Gobernación, alguien de la Fiscalía General del Estado. Bueno, hubiera sido una gran sorpresa. Sí. No, y decir que hay efectivamente va a haber un ejercicio de insistencia, ¿no? De diálogo con las autoridades correspondientes. Una, por ejemplo, vamos a tener que buscar al nuevo Comisionado Nacional de Búsqueda, ¿no? Para plantear parte de esas exigencias que se leyeron en el comunicado. El tema es que pues, los colectivos y los familiares están buscando respuestas de parte del Estado y se va a estar insistiendo en esto. Necesitamos aliarnos para en un objetivo común, ¿no? Que es encontrar a los desaparecidos, conocer la verdad y eventualmente hacer justicia y reparación, ¿no? Entonces, bueno, por eso reiterar el agradecimiento de que estén acá y quizá en esta búsqueda y exigencia de los colectivos más bien nos gustaría escuchar cómo juntos podemos ir encontrando esas respuestas, ¿no? No sé quién quiera, ¿sí? Empezamos con Relaciones Exteriores. Si quiere presentarse, nada más para que todos, no todos estamos familiarizados con las instituciones, esto nada más porque es un nombre de institución. Bueno, antes que nada, muchas gracias. A nombre del embajador Jacobo Prado, le agradece la invitación y venimos en representación de la Secretaría. Yo creo que hemos trabajado bien. Tengo el gusto de trabajar con voces mesoamericanas desde que estaba Miguel Flores, ahora ya no está, pero con él empecé. Y tocando el tema de don Aurelio, nosotros en el Departamento de Protección diariamente recibimos notificaciones del Consulado de México en Tucson, donde mayormente hay o se encuentran restos y muchas veces tienen características. Entonces sería interesante que también los colectivos de búsqueda de familiares se acercaran a las oficinas y dejaran pues las características de sus familiares, ¿no? A veces traen pues en la ropa, nosotros a veces vemos en las imágenes que nos mandan ciertas vestimentas que podría quizás el familiar reconocer en su momento y eso puede ayudar a localizar a los familiares. También otro punto, pues considero trabajar, creo que estaban aquí los del equipo argentino, también podríamos crear quizás una lista de personas que están desaparecidas y enviarnos ciertas características y nosotros registrarlas. Si en su momento encontramos algo parecido, pues dárselos a conocer y ir de la mano con los familiares, ¿no? A fin de poder determinar o establecer la situación real del caso, de lo que haya sucedido, ¿verdad? La Secretaría de Relaciones Exteriores está comprometida con todos los migrantes chiapanecos. Hemos trabajado, lo vuelvo a decir, de la mano con voces. Hemos entregado en la delegación, creo que aquí está Graciela, hemos entregado cenizas de familiares que han desaparecido y que, pues gracias a ustedes, se ha logrado establecer la situación real de los casos. Es un gusto estar nuevamente, agradezco pues la invitación y en lo que podamos ayudar a los colectivos y a las organizaciones, estamos en la mejor disposición. Nuevamente, mi nombre es Mirla Beatriz Cabrera Sánchez, delegada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Chiapas. Pues quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación primeramente y por la oportunidad que tenemos en este momento de poder escuchar a las víctimas y de poder escuchar un tanto las exigencias que ustedes tienen. Estoy entendida de que lo que buscan es una respuesta y lamentablemente yo en este momento no se las puedo dar, pero sí me puedo unir desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a brindarles la ayuda inmediata
que es lo que nosotros estamos facultados para hacer. ¿De qué se trata la ayuda inmediata? Bueno, nosotros somos una institución de gobierno federal, la competencia es federal, y en base a eso estamos obligados con ustedes, entiendo que todos son de foro común, ok, bueno, habría que ver ahí, pero al igual que la persona que viene de Secretaría de Relaciones Exteriores, ponemos a disposición la oficina para efectos de poderles brindar una orientación en caso de que ustedes la requieran y de ir analizando caso por caso y ver en qué más podemos apoyarles. Dentro de la ayuda inmediata también contamos con la ayuda psicológica. No sé, es viable también que al momento de si hay algún familiar que tiene que hacer algún reconocimiento aquí en Chiapas, igual podemos brindarles el acompañamiento, ¿no? Y brindarles la orientación. Entonces, en general, eso es lo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puede sumarse, ¿no?, a las actividades que ustedes ya están llevando a cabo para la búsqueda de personas. Nada más decir una cosa, perdón que me interrumpa. Una de las cosas que discutíamos ahora en el foro es la dimensión transnacional del fenómeno de la migración en general y en particular de la búsqueda de los desaparecidos migrantes, ¿no? Lo cual nos arroja el reto de articulación entre no solamente las instituciones nacionales, sino también las instituciones de los países que están de alguna manera vinculados en la búsqueda, ¿no? Y algunas de las preguntas que surgían eran, por ejemplo, cómo desde se podrían imprimir mayores esfuerzos de relaciones exteriores para agilizar los consulados en Estados Unidos en la búsqueda, por ejemplo, de los desaparecidos o los reportados como desaparecidos no localizados en cárceles, ¿no? Ese es poner un ejemplo, ¿no? Además de agilizar posibles convenios con CEMEFOS, no se llaman así en Estados Unidos, pero morgues y demás, ¿no? Forense, evidentemente para traslado, pero también para identificación, para cruce de información genética, para hacer cruces y demás. Un poco en el mismo sentido, uno de los esfuerzos que ha habido es la Comisión Forense, donde participa el equipo argentino de antropología forense, la Fundación para la Justicia, la PGR, y algunas otras procuradurías estatales, para 3 de las masacres cometidas en el norte, pero que ha implicado un esfuerzo de ida y vuelta con familiares centroamericanos también en el cruce de información genética. Y muchas veces en el paso de estos familiares, como en esta ocasión, a México, para hacer valer sus derechos como víctimas, ¿no? Una tarea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es justamente pues, hacer valer los derechos de las víctimas, aunque no sean mexicanos, ¿no? Son víctimas en territorio nacional, y acercarles a las autoridades en el ejercicio de sus derechos, justicia, verdad, reparación, tiene un papel importante. Entonces sí, entiendo que es la delegación de Chiapas, pero en esta dimensión de mirarlo transnacionalmente, ¿no? Habría de repente algunas tareas que implicarían el apoyo con los vecinos guatemaltecos o con los vecinos de la ruta hacia el centro del país, ¿no? Como por encontrar a los desaparecidos, pero también encontrar formas de articulación con las víctimas en esta búsqueda, ¿no? Sí, ahí me gustaría ahondar un poquito en la información. Nosotros también podemos colaborar en las distintas vinculaciones, ya sea atención a víctimas en el estado de Chiapas, ya sea para poder presentar una denuncia, brindar el acompañamiento de un asesor jurídico, en el área de trabajo social, realizar las gestiones si necesitan alguna atención médica inmediata. También podemos, en caso de que no pudiéramos dar nosotros tenemos un médico en la delegación, pero para el caso de que inmediatamente se requiera de una atención urgente, podemos hacer la vinculación. Entonces, eso es lo que nosotros podemos
podemos sumarnos, ¿no?, con esas acciones al grupo que ustedes ya tienen y a las actividades que están desarrollando. Y me gustaría también dejarle la palabra aquí al licenciado Francisco, porque no solamente estamos haciendo ese tipo de actividades o acciones con personas migrantes, no hacemos una distinción en que si son mexicanas o son migrantes, todos son personas de la nacionalidad que sea y estamos en obligación de poderles brindar la ayuda inmediata. También tenemos actividades de prevención y aquí el licenciado les va a explicar un poco lo que hacemos en Casa Roja, que es la frontera allá en Talismán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, reiterar lo que dice la delegada. Mi nombre es Francisco Javier, soy el subdelegado en Chiapas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y reiterar lo que comenta la licenciada y añadir que Chiapas es el único estado dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tiene 2 oficinas dentro de un estado. Es en Tuxtla Gutiérrez, en el Palacio Federal, y Tapachula, donde está la delegada. Bueno, ella se encarga de todo el estado, pero en Tapachula está su servidor. También es lo que se ve, el fenómeno migratorio a diario, ¿no? Como bien comentaba ella, realizamos labores de prevención en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, donde se dan pláticas a todas las personas que ingresan al país por parte de migración y se les explica lo que es la trata, el trabajo forzado, la prevención de algún delito. Ahorita, actualmente, del 4 de enero a la fecha, del 4 de enero del 2017 a la fecha, llevamos atendidas 2.626 personas, en donde se les capacita o se les brinda la información sobre lo que es sus derechos al ingresar a territorio mexicano, ¿sí? Otra labor importante que realiza la comisión, bueno, como bien comentaba la delegada, es la asesoría jurídica, que si bien es cierto que nosotros nos regimos por una ley general y nos faculta nada más para conocer asuntos de este orden en materia federal, también nos vemos obligados a brindar ayuda inmediata a todas las personas que son víctimas de algún delito. ¿Qué es esta? Es ayuda inmediata, asesoría jurídica, la atención médica de urgencia, psicológica de contención y social, ¿sí? Entonces, después de esto, si no es competente, bueno, lo mandaremos vincular y le daremos el seguimiento correspondiente a efecto de que se le respete el derecho humano a todas las personas que son víctimas de algún delito, ¿sí? Hemos trabajado diversos asuntos, tal vez no, bueno, si eran migrantes. Actualmente, bueno, les comento, también cubrimos Tabasco y Oaxaca, ya próximamente Tabasco ya no, pero en asuntos de Tabasco, asuntos de secuestro, llevamos todo, desde el primer contacto, con la ayuda inmediata, todo el juicio, de la mano de la asesoría jurídica que depende de la comisión, y apoyo psicológico al momento de que declara la víctima. Se le dio el seguimiento, la víctima de Centroamérica, se le dio el seguimiento, se trajo para que declarara. Entonces es el apoyo que brinda esta comisión ejecutiva, y reiterar que estamos a sus órdenes. Tengo la instrucción firme de la delegada de brindar el apoyo a todas las personas que llegan a la oficina, tanto en Tapachula, bueno, como en Tuxtla, ¿sí? Quedamos a sus órdenes, no sé si se quiere agregar algo, ¿no? Quedamos a sus órdenes y bueno, gracias. Bien, buenas tardes. Nomás quería agregar que nosotros desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre hemos acompañado a los familiares de desaparecidos, migrantes, ya sean de otros países o de la propia nacionalidad, y de igual manera pues ponernos a las órdenes, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos además tenemos oficinas foráneas. Tenemos 2 en Chiapas, una en San Cristóbal, una en Tapachula, tenemos en Villahermosa, tenemos en Veracruz, tenemos en Ixtepec, Oaxaca, en Reynosa, en Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana, por ahí.
todo lo que es el corredor migratorio, ¿no? Entonces, eso es para darle una atención inmediata a los familiares cuando así acudan con nosotros. Nosotros tenemos diversos programas dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como son el de presuntos desaparecidos, tenemos un programa de presuntos desaparecidos, tenemos un programa especializado de atención a migrantes, tenemos también un programa de trata de personas que tiene mucha relación con el tema. Entonces, sí tenemos los mecanismos para apoyarlos en este camino de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, del acceso a la justicia. Nosotros podemos darles orientaciones cuando así proceda, o realizarse las investigaciones a través del mecanismo de los trámites de las quejas, ¿sí? Entonces, sí los invitaría a que acudan con nosotros para ver el trámite o qué programa tendría que atender esta situación, ¿sí? Sí tenemos visible lo que es el problema, ¿no? Pero sí también es importante concretizar, ¿sí? Bajar de lo general a lo concreto para cada caso en particular, poder dar una respuesta en específico, ya sea una orientación, un acompañamiento. Nosotros hemos trabajado, hemos destinado recursos humanos, material de difusión para la defensa y protección de los derechos humanos. Desde ese punto trabaja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Bueno, si quieren, abrimos a preguntas de ustedes que tengan. Gracias por acudir a este llamado, a esta invitación, siempre en un contexto en el que no se encuentra la disposición para intercambiar, para plantear respuestas. Uno de los, digamos, de los desafíos y que se convierte al mismo tiempo en exigencia tiene que ver con una realidad de acciones muy desarticuladas, de acciones muy desvinculadas entre las instituciones. Entonces, yo quisiera preguntar dos cuestiones. Primeramente, cómo las instituciones u organismos públicos autónomos que representan se están preparando para poder dar viabilidad a los nuevos dispositivos, a los mecanismos que surgen de la ley de desaparición en México, muy reciente, y en concreto, ¿cuáles son las formas que están planteando o que consideran que pueden ayudar a que las personas que acuden no hagan una gestión separada y que en lugar de poder coordinar un esfuerzo de búsqueda, terminen dispersando y gastando energía, recursos, que además, de manera muy concreta, al final se vive con una frustración muy profunda al no tener prácticamente ninguna respuesta. Y en particular, ¿qué es lo que ustedes pueden favorecer para que instancias o instituciones como la Fiscalía de Justicia del Estado pueda involucrarse en estas búsquedas por las facultades, las competencias específicas que tienen? Sería esa dos o tres preguntas. ¿A alguien en particular o no, pues sería, digamos, es prácticamente para cada quien cómo van a incorporar, digamos, en su trabajo todos estos nuevos dispositivos que implica la ley de desaparición. Y segundo, ¿qué es lo que ustedes plantean ante una realidad que enfrentamos o que enfrentan más bien las familias de respuestas desarticuladas, de respuestas dispersas que generan frustración? ¿Cómo podemos, qué es lo que ustedes estarían visualizando o planteando para coordinar las respuestas desde las comisiones, desde otras instancias que están implicadas, pero que si no hay una convocatoria, si no hay un llamado
pues seguiremos en este tipo de dinámicas. Bueno, buenos días a los presentes. Mi nombre es Emanuel, yo soy de Guatemala y hago un trabajo de acompañamiento a población migrante. Y desde Guatemala es muy importante contar con la información que se genera en México. Entonces me pregunto yo, ¿con quién podría darle cabida a esa necesidad? Digamos, en las instituciones que están ahora presentes, ¿cómo se podría agilizar esta necesidad? Es decir, ese banco de datos que es necesario en Chiapas y que es vital para Guatemala, por ejemplo, sus instituciones, ¿cómo se pueden comprometer para darle cabida a esa necesidad? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos con estas dos. ¿Usted cree? Bueno, básicamente para nosotros la Secretaría o la Cancillería cuenta con el Departamento de Protección Consular y va dirigido especialmente a mexicanos, perdón. En su caso, pues nosotros aquí estaríamos tratando el tema de Chiapas. Para agilizar tal vez la búsqueda de desaparecidos, la Secretaría cuenta con un teléfono que es el CIAM, que es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, al cual uno puede comunicarse. Trabajan las 24 horas, tienen alrededor de 250 trabajadores que están al pendiente o que están esperando recibir la llamada de alguna persona. Para simplificarlo, ¿no? Si se trata de una persona que intentó cruzar a los Estados Unidos, pues por ahí podríamos empezar, ¿no? Si tú tienes la certeza de que tu familiar intentó ingresar, tal vez no de manera regular, sino sin documentos, podrías empezar por ahí, comunicarse al CIAM, y en un 80% de los casos que me toca atender, tenemos la fortuna de que el familiar pues está detenido, ¿no? Y eso ya deja con más calma al familiar. El hecho de que sepas que está detenido por ingresar sin documentos, pues es un delito no tan grave, se llama delitos de deportación, y te pueden detener quizás, no sé, lo mucho que te pueden retener son 180 días y después te deportan. Pero podríamos empezar por ahí. Si no te localizan, tal vez en una prisión, podríamos ya nosotros abrir un caso diferente. Tal vez podríamos ya decir cuál fue el estado fronterizo por donde ingresó y empezar la búsqueda con los consulados más cercanos. Eso podría ayudar, primero que nada tratar de agotar todo, ver si no está en alguna prisión, o está en algún albergue o en algún hospital. Se dan casos donde han intentado cruzar por el desierto y por la deshidratación, se los llevan a los hospitales, o en otro número de casos a veces son detenidos. Sí podría servir el CIAM, si gustan más adelante les proporciono el número, y eso podría ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas, en el caso de mexicanos, y que estén en un proceso de ingresar a Estados Unidos, porque dentro del territorio mexicano la Secretaría no hace una función de búsqueda. Yo creo que eso ya corresponde a las autoridades que ha designado el gobierno para realizar la búsqueda de personas desaparecidas en México. No sé si quedó bien o le creé más dudas. Bueno, preguntaban de cómo íbamos a coordinar las actividades. Yo les puedo comentar que desde la Comisión Ejecutiva, para los casos que están exclusivamente en PGR, hemos tenido una coordinación bastante efectiva. De PGR nos avisan, tenemos 20 documentados, 30 documentados, 40. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es brindar el acompañamiento, brindar la asesoría, acompañarles en el desahogo de su testimonio o en la entrevista que le realiza el Policía Federal. Si requieren alguna atención médica se les brinda, si requieren alguna atención psicológica se les brinda. Cuando hay menores
también se presenta el personal de la comisión ejecutiva para poder brindar la atención inmediata. Para el caso de que las personas migrantes requieran de la atención de la comisión ejecutiva, ya nosotros iniciamos un expediente. Y en ese expediente podemos seguir dándoles las atenciones que requieran para el caso de que permanezcan aquí en el país. Para el caso de que no, que es la gran mayoría, se les brinda nada más la orientación jurídica, médica o psicológica. Y bueno, ya el personal de migración hace los trámites administrativos correspondientes para que puedan ser devueltos a su país de origen. Esa es la forma en la que nosotros de alguna forma u otra, valga la redundancia, estamos coordinando las actividades de atención para los migrantes. Ahora bien, con la Fiscalía General del Estado, que ya ahorita es Fiscalía General del Estado, lo que hacemos son vinculaciones. La Fiscalía tiene una Fiscalía especializada para atención a víctimas. Tienen la misma estructura que nosotros, dan atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social. Lo que hacemos en esos casos, vinculamos y damos el seguimiento para efectos de verificar que efectivamente se le esté brindando la atención a la persona en situación de víctima o que haya sufrido alguna violación a su derecho humano, sea de la nacionalidad que sea. Es importante también mencionar que la Fiscalía tiene una Fiscalía especializada en delitos cometidos contra migrantes, entonces hemos también hecho vinculaciones a esa Fiscalía y hemos dado también el seguimiento en algunos casos en específico. Tenemos también coordinación no solamente con Fiscalía, con PGR, con Migración, con Policía Federal, tenemos también coordinación con las autoridades de salud en el Estado por el caso de que requieran alguna atención médica ya más especializada para que puedan ellos tener acceso a ese servicio médico. Nada más nada más que con el micrófono para que quede grabado, por favor. Sí, bueno, únicamente para agregar lo que comenta aquí la licenciada, la delegada, no sé si tengan conocimiento, pero la Fiscalía General del Estado tiene de nueva creación una fiscalía especializada en personas desaparecidas, que considero que sería, la fiscalía es de nueva creación, que sería de primera mano. La ideal es que se podría en contacto con las personas, hablaron por ahí hace rato de un banco de datos, ¿no? Porque pues es la autoridad indicada, considero yo, de primera mano para coordinarse y estén triangulando información. No sé si tenían ese dato, únicamente para agregar. Gracias. ¿Tu nombre cuál es? Ovidio Reyes. Ovidio es el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos una pregunta. Acá. Aldo Ledón, de Voces Mesoamericanas. A nosotros nos surgía mucho y nos preocupaba, ¿no? En el momento en que decimos, nosotros tenemos ahorita de los casos identificados 7, los procesos evidentes para poder generar la repatriación de esos restos. Tenemos que los restos han tardado 1 año y medio en poder ser repatriados, ¿no? Que eso victimiza nuevamente a la familia y que tiene que ver con un proceso burocrático, meramente burocrático por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente con el Consulado de Arizona. Entonces, para nosotros, cuando decimos trabajar, sí es como decir, reconocemos las buenas voluntades, reconocemos la importancia de estas buenas acciones, pero al ser instituciones públicas, al ser instituciones de gobierno, nos vamos más sobre un tema de convenios, de acuerdos de institucionalidad. Entonces, justo aquí, con el compañero Agustín, decíamos que a él, a su familia le fue notificado la localización, el fallecimiento de su familiar en la morgue de Pima, Arizona, en agosto del año pasado, y a la fecha de hoy no tenemos ni una respuesta, ¿no? Por ejemplo. Y justo nosotros lo hemos activado desde directamente con el consulado en Arizona, con Jerónimo, justamente, muchas veces con Jerónimo García, me parece que es, ¿no? Sí, con Jerónimo García, una persona con la que de por sí
ya tuvimos algunos procesos de intentar estas repatriaciones y que al final han sido pues como muy desastrosos en términos institucionales en lograr. Entonces para nosotros es importante cuando Agustín nos dice, y ahorita justo me decía, oiga, pues aprovechando que está el compañero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues estaría bueno comentar que vamos ya para 8 meses y que los restos de su hermano no llegan, por ejemplo, ¿no? Y que eso tiene como parte, desde la atención psicológica, desde todo este trabajo, cómo se cierra el duelo de estas familias y después se comienza todo el camino del acceso a la justicia. Entonces para nosotros sí es como bien importante, y sabemos que no se va a resolver aquí, pero sí llevar como estas inquietudes y estas situaciones que nosotros las analizamos bien, porque no partimos de, y esto es bien importante, ¿no?, para nosotros, no partimos de hacer organizaciones y comités de familiares que no tengamos idea de los procesos, de los protocolos. Hemos estudiado a profundidad los protocolos operativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente en el punto de atención a mexicanos en el exterior. Los conocemos y justamente no estamos pidiendo nada que no esté dentro de los propios protocolos. Lo que pedimos es agilidad en estos procesos, porque evidentemente cuando nosotros hacemos una notificación, ustedes se podrán imaginar lo que implica ese tipo de notificaciones, que es después de que la familia ha tenido este proceso de búsqueda, es cerrar diciéndole que encontramos a su familiar fallecido, que hay que dar todas las explicaciones necesarias desde una perspectiva intercultural, además, para poder explicar qué es esto del ADN y qué son estas cosas, y que después evidentemente la familia quiere cerrar este duelo, este ciclo con el recibimiento de los restos, y que esto pueda tardar hasta 1 año y medio, ¿no? Entonces justo ahí viene como una preocupación, como lo ponemos desde el compañero Agustín, desde su palabra, porque él decía, échanos la mano para preguntar. Entonces pues eso, ¿no?, como tenerlo bien presente de que sí reconocemos y vemos evidentemente que hay disponibilidad, pero en estos casos, y en el caso de la desaparición, como se está viviendo en México, no podemos hablar de disponibilidad. Tenemos que hablar de respuestas inmediatas, concretas y efectivas en función de responderle a estas familias que se ven cruzadas por el problema y por la problemática de la desaparición. Nada más. Y quizá un poco en el mismo sentido agregar el banco de datos forense es algo que ya venía funcionando desde hace tiempo, incluso con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y quien lo tiene detenido es la Fiscalía. Entonces ahí hay una renuencia justamente a poder empezar a cruzar los datos de información genética, ¿no?, porque la Fiscalía es quien lo tiene detenido. Entonces, ¿cómo hacemos para que las instituciones ayudemos a abrir los espacios con otras instituciones? Justamente en el sentido que lo decía Miguel, es decir, de repente los familiares van institución por institución peregrinando, buscando las atribuciones, pero las instituciones no tenemos la costumbre de centrarnos en la víctima, tenemos la costumbre de que se centren en nosotros. Entonces, yo hago lo que me toca, ¿no?, y los pedacitos que se van juntando a veces coinciden, a veces no. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ejercicios más de articulación en torno a la necesidad de la víctima y no al revés, ¿no? Entonces, no está la Fiscalía, desafortunadamente, pero parte de la pregunta es cómo hacemos para que entre todos comenzamos a la Fiscalía de reactivar el banco de datos forenses. Ese es un ejemplo, ¿no? Lo otro es lo que decía Aldo con respecto a elecciones, etcétera, ¿no? Sí, como lo decía Aldo, aquí fue un detalle entre el consulado y un acuerdo que había con una oficina forense en Tucson. Se perdió el acuerdo y entonces a través de la Policía Federal se intentó reactivar, o ya está el convenio otra vez, y sí, yo reconozco que sí se tardaron, y sí es un poco engorroso, tanto para nosotros estarle diciendo a la familia que esto ya va a llegar, y a veces damos plazos y no los hemos cumplido, pero créeme que sí ya se está regularizando esto. Yo me llevo el caso de Agustín, si quieres me lo pasas, y me comprometo a mandar un comunicado, ¿no?, del tiempo que esto ya se demoró, pero sí te comento que sí hay buena disposición de la Cancillería y se trabaja día a día para este tipo de situaciones, sobre todo en traslado de restos. Créeme que la Cancillería destina un recurso importante para todas aquellas personas que fallecen en el intento por cruzar la frontera,
y penosamente, como te lo vuelvo a decir, y lo digo aquí, fue un problema ya de convenio entre este banco forense de Tucson y el consulado, o más bien el gobierno, y eso derivó a que se demorara. No solamente el caso de Agustín, tuvo otros casos parecidos, y que afortunadamente ya hemos empezado a través del consulado al envío de las cenizas y entregar los cuerpos a los familiares, ¿no? Yo espero que lo de Agustín se pueda resolver ya. Me llevo tu caso si quieres ahorita que terminemos aquí y mando un comunicado, pero sí hay buena disposición. Nada más una cosa puntualizando, que justo el objetivo de este diálogo tiene que ver con cómo nosotros construimos estas vinculaciones, y lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, es de decir, nosotros y los que estamos aquí, las que estamos aquí, tenemos vinculaciones en los Estados Unidos con las morgues del sur de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, esa respuesta, esto que tú nos acabas de dar, dándolo y considerándonos a nosotros como actores que podemos incidir y tratar de agilizar estos procesos, es como el punto, para nosotros es como el punto estructural, ¿sabes? O sea, se agradece la respuesta, evidentemente muy a destiempo, pero también como en la cosa de decirles, oigan, pues si tienen esa situación, y nosotros partimos de que nuestra organización no solamente es en Chiapas, nuestra organización entre todas las organizaciones es regional, pues evidentemente si oigan, pasó esto, y entramos entonces a activar nosotros como sociedad civil en los Estados Unidos, en México y en Centroamérica, estos procesos que ayuden a facilitar principalmente el derecho de la verdad de los familiares, ¿no? Que eso es por lo que vamos caminando. Entonces yo os invitaría a que comiencen entonces desde la Secretaría y desde las otras instituciones a vernos como actores políticos en donde nosotros incidimos y trabajamos. Entonces esto que tú nos comentas, es decir, claro, y nosotros desde sociedad civil podemos comenzar a preguntar, ¿y por qué pasó eso con el banco? ¿Por qué está pasando eso con el acuerdo que tenía la Secretaría? Y comenzar un poco a tener más respuestas y evidentemente mucha más presión también que nos ayude a verlo, ¿no? Entonces solamente invitarlos eso, para que nos vean a la sociedad civil, a los comités de familiares, como esos puntos de anclaje, esos puntos que podemos también generar, pues a partir de esta vinculación interinstitucional, podemos generar una facilidad de trabajo para todas y todos. No, de hecho son nuestros mejores aliados, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil son nuestros mejores aliados en todo, ¿eh? Y te lo digo porque me ha tocado casos en que he notificado a DIF y no me contestan en meses. Y le hablo a una fundación y me contesta el otro día. Entonces, créeme que te agradezco, o más bien le agradezco a Voces, que existan, ¿no? Y que se preocupen en este caso por la sociedad. Nosotros nos debemos al servicio y tenemos que brindarle toda la atención, en este caso a las personas que requieren o que más bien necesitan algo de nosotros. Y pues bueno, ¿no? Como se lo dije, tuve la oportunidad de trabajar con Voces desde que estaba Miguel, hoy ya no está, pero son nuestros mejores aliados, ¿eh? Para todo. Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Igenda y vengo de Formación y Capacitación AC. Mi pregunta es más respecto a lo del CIAM, que decías que es un centro de apoyo para mexicanos. Centro de Información a Mexicanos. Ajá, bueno, es más que nada como para que me aclares un poco, que dices que las personas que van en tránsito, que son mexicanos, como que no tienen tanto el apoyo como las personas que van cruzando la frontera, bueno, más o menos así entendí. Y mi preocupación es, por ejemplo, de personas mexicanas que van en tránsito también rumbo a Estados Unidos y que son víctimas de las políticas migratorias que discriminan. Entonces, que muchas veces son detenidos y llevados a estaciones migratorias y torturados en ellas porque piensa el Instituto Nacional de Migración que son guatemaltecos y ellos tienen documentos mexicanos. Muchos de los casos que nosotros a veces conocimos es les destruyen los documentos, credenciales de elector, por ejemplo, y los llevan a estaciones migratorias e incluso han sido hasta deportados. Entonces, ¿qué pasa con los consulados de Guatemala? Ahí también no es como una pregunta. Para nosotros son víctimas de este sistema, de esta discriminación, de estas políticas que no tienen una perspectiva de derechos humanos. Y
pues no sé qué hace el CIAM en este tipo de casos. ¿Da algún tipo de seguimiento, algún tipo de información? Porque por un momento ellos están no localizados. O sea, están dentro de una estación migratoria, no se tiene conocimiento en qué estación migratoria podrían estar detenidos, si fueron víctimas de un secuestro o qué sé yo. Y bueno, ahora respecto a las fiscalías que se están creando, yo considero que no hay una atención integral como lo manejan. Las fiscalías funcionan, bueno, están abriendo fiscalías para cubrir esas necesidades o requerimientos que hace la sociedad civil, pero en realidad no tienen ni para la gasolina. Entonces yo no sé qué tipo de atención integral podrían estar ustedes diciendo que dan, cuando nosotros cuando acompañamos a las personas a la fiscalía tenemos que estar exigiendo constantemente que se les hagan las pruebas o los peritajes psicológicos o médicos, etcétera, pero no cuentan las fiscalías con los medios idóneos para garantizar a las personas el acceso pleno a la justicia. Entonces, bueno, más que nada eso. Sí, una pregunta para aquí en Relaciones Exteriores. Aquí, mire, yo tengo un documento a donde me reportan a mi hijo en el 2003. Él se extravió, ¿no? Se extravió el 2012. Y me reportan aquí el 2013, que fue deportado, dice, a la frontera. Pero de ahí más ya no se sabe, ¿no? O no sé usted qué respuesta nos puede dar en este caso. Aquí tengo este documento. Bueno, sucede que los paisanos, penosamente, como lo indica don Aurelio, intentan ingresar una vez y son detenidos y son deportados, pero el paisano lo deportan hoy y mañana va de regreso. Si corre la misma suerte, puede que lo detengan otra vez, ¿verdad? Y pueda quedar detenido. O en el peor de los casos, que pueda fallecer en el intento, ¿no? La zona desértica de Tucson es amplia, y en una ocasión platicando con Jerónimo, de ahí del consulado, me decía que hay recorridos cada jueves y viernes y se encuentran cantidad de cuerpos, muchos quizás que tienen poco tiempo de fallecer y otros donde únicamente ya solamente hay restos. Digo, no trato de revictimizar su caso ni de hacer sentir o reabrir heridas, pero puede ser o sucede, ¿no? Que quizás en un primer intento pudo haber sido detenido, pero en el segundo quizás pudo haber fallecido y quizás el cuerpo pudo haber estado ahí. Y se encuentran, digo, les soy honesto, me envían casos en los que se encuentran restos y quizás dentro de la ropa que quedaban de los restos se pudo haber encontrado una credencial. Ahorita tengo varios casos, uno de Chamula, uno de Chilón, de Tila, donde estamos buscando a los familiares porque ahí se logró encontrar una credencial, un resto del acta de nacimiento y de ahí se puede iniciar el trabajo de búsqueda. Digo, eso puede suceder, y quizás cuando se hizo la búsqueda en 2012 sobre el paradero de su hijo, quizás había un indicio de que pudo haber estado detenido, pero quizás intentó cruzar o pudo haber sido víctima tal vez en México de la delincuencia. Digo, pudo haber sucedido otra cosa, pero sí se puede dar lo que usted dice, que en una primera búsqueda sí lo encontremos, pero para la siguiente igual ya no está o no haya registro ya de que pudo haber ingresado nuevamente. Y como sea, en la posibilidad de que haya regresado, tendría que estarlo buscando también todavía, ¿no? No, y se sigue, le digo, tengo casos ahí yo tengo en el Departamento de Protección 8 años y seguimos buscando a las personas. Esa labor es continua. Y si llega alguna fotografía, por eso les decía, si alguien tiene algún desaparecido, que se acerque a las delegaciones y deje los datos. Mire, mi familiar llevaba se piden características, trabajos dentales, todo ese tipo de situaciones ayudan a localizar a las personas.
Sí, ya hemos dado esos datos, ¿no? Desde el principio, pues dimos todo lo que nos requirieron. Acta, fotografía y pues, mucha la información que nos pidieron, se lo dimos. Una pregunta, disculpe, ¿usted estuvo en el 2013, cuando se llevó a cabo la jornada de la Cruz Roja Internacional en el estado de Oaxaca? No, no tuve la oportunidad. Creo que le corresponde a la delegación Oaxaca. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, estoy interpretando a dos señoras que son hablantes del celtal y me preguntaban hace un momento, bueno, no hablan en español, y me decían de que qué pasa con las personas que ya tienen mucho tiempo desaparecidos, si aún se puede encontrar o no se pueden encontrar, hay algún rasgo en cuanto a esas personas, porque la señora, pues digamos que ya son más de, podríamos decir, de 20 años o a más, que desapareció su familiar. Entonces la pregunta es de que si hay posibilidad de que se pueda encontrar todavía la persona o no, esa es la pregunta. Sí, se puede abrir un expediente, se puede abrir, nada más te comento rápidamente, los consulados no pueden brindar información en caso de que localizaran a la persona, y después de la entrevista, si se localiza, se le pregunta si desea que dicha información sea proporcionada a su familiar en México. Si él dice que no, con la pena no se puede decir. Me ha tocado casos en los que sí localizan a la persona, se ha ido desde hace tiempo, pero que al final dicen, no quiero que sepa, y se queda ahí, porque sí se estaría violando ya otra ley. Pero si en su caso llegan y abrimos el expediente y se localiza, muchas veces los familiares, te comento, he tenido infinidades de historias. En una ocasión llegó una señora que había extraviado a su hijo, igual, y se hizo la búsqueda y resultó que estaba en Indianápolis y el muchacho había perdido los teléfonos y creía que su mamá había muerto. Mas sin embargo, cuando se le proporcionó los datos, pues sí hubo comunicación. De ahí se inicia, pues, o sea, sí se localizó y el caso se concluyó favorablemente porque ambos estaban buscando. Pero al desconocer los medios, pues ninguno. Afortunadamente aquí la señora acudió y nosotros pudimos hacer el expediente y se localizó. Pueden hacerlo, pueden llegar, estamos ubicados en Torre Chiapas. Ahí está la delegación cuando gusten. Sí. Bueno, pues compañeros, muchas gracias que estamos aquí. Unas palabras nosotros. Yo vine a Ocosingo, en mi nombre es Samuel Sánchez Gómez. Y apenas un año que estoy luchando aquí por causa de desperdicio mi hijo también. Se llama David Sánchez Gómez. Ya tiene 15 años, pero ya tiene valor nosotros por la organización aquí de la Voz Americana de UNASH. Pues gracias a Dios que ya le encontré el favor nosotros. Dame Cristo en nosotros. Ya tiene años, de 15 años, desapareció mi hijo. Y cuando eran chicos, el hijo obedece bien, nos mandaba a nosotros. Obedece bien. Y hijo, van a pescar en el río. Comen los pescados nosotros, era una macabí. Por eso vino cada uno de mis hijos. Y David. Y gracias a Dios que ya le encontré mi oficina de UNASH. Antes estaba buscando y no consigo, que no encuentro. Gracias a Dios que de Serapaz, que invité a Serapaz de Ocosingo. Conoce el Manuel Gómez, se llama el Serapaz de Ocosingo. Él me mostró el juez a Ocosingo. Por eso sacó mi copia y acta y foto. Pero ya le tomé sangre del equipo argentino. Ya tiene papel aquí. Aquí está el papel donde tomó la sangre nosotros. Gracias a Dios que ya se fue mi foto y mi hijo. Vamos a ver
50. También ustedes que, por favor, ustedes que pueden apoyarnos a nosotros. Si encuentro mi hijo, pues solo Dios que sabe, Él, Dios, nuestro Dios. Por eso nosotros estamos reuniendo aquí cada vez que el licenciado Flor, el licenciado que Alto, entonces ya tienen conocido nosotros. También ustedes se hacen favor, que me hace cuenta mi hijo también, David Sánchez Sánchez Morales. Pues gracias a ustedes, nomás la palabra ese, pues muchas gracias, porque con todo gusto hablamos esta palabra. Gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Otro comentario por parte de ustedes? Nada más lo del CIAM, es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, brinda información y asesoría para cualquier tipo de casos. Si tú ya vives en Estados Unidos y en este momento tienes o eres un dreamer, vamos a poner un ejemplo, y quieres saber algo sobre lo que va a pasar con, en este caso, DACA, te pueden brindar información a través del CIAM si no quieres salir de tu domicilio. Si quieres hacer tal vez un menaje de casa, puedes consultar a través del CIAM. Si quieres inscribir al registro civil mexicano a tu niño que nació en Estados Unidos, puedes consultar en el CIAM. Brinda información y asesoría para cualquier tipo de situación en la que se pudiera encontrar algún mexicano o para cualquier situación vulnerable en la que se pueda encontrar algún mexicano. Esa es la función del CIAM. Y para el caso que comentaba de los paisanos que son detenidos y que luego los presumen ser de otra nacionalidad, generalmente existe un tratado sobre la notificación consular. Tiene que haber una notificación inmediata de que hay paisanos, esa es una. Dos, se hace una visita. Si el paisano está detenido tal vez en alguna, generalmente las detenciones se hacen sobre el corredor fronterizo, siempre llega un agente consular y se hace la entrevista al paisano. El agente consular pregunta al paisano si ha sufrido algún tipo o alguna vejación de parte de la autoridad. Si es así, se hace el reporte. Digo, afortunadamente, de los casos que me tocan atender de chiapanecos, no me ha tocado ver ningún caso en el que el paisano diga que sí fue víctima de abuso de autoridad, o en este caso de las autoridades de migración de Estados Unidos. Bueno, pues bueno, pues agradecerles mucho que hayan venido nuevamente. También gracias a la presencia de todos ustedes. Y entiendo que pasaríamos a otra actividad. Sí, bien. Vamos ahorita al momento del cierre de nuestras jornadas. Lo vamos a hacer con una ceremonia, con un altar. Lo queremos hacer también público y va a ser en la plaza de la Catedral, en la plaza de La Paz, que está aquí saliendo del atrio del parque de la Iglesia de la Merced. Está justo 2 cuadras hacia el centro y bueno, ahí está la catedral. Ahorita está, digamos, con unas láminas, pero va a ser justo en la cruz. Entonces, pues vamos a pedir que antes de trasladarnos a este lugar, pedir una palabra de cierre a Fray Gonzalo Ituarte, de la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que pues nos pueda ayudar a, pues eso, a redondear, a tener algunas orientaciones y reflexiones últimas que nos ayuden pues en este momento. Muchas gracias. No sé si quiere decir unas palabras. Bueno, ich komme Chash Bagro, ich bin de Ayonito. Ich bin de Keren de Chayeme, ajish tiempo de Chayele, Hayon, ich bin de Ayonito de Talanoto. Vina Jael, Jabala, Asconic Pavon, El, la Debonic, the Majatic de Chayemike. Alvidesh Otlahatika, the Debonike. Vaya Christes at Kotan, vaya Melkotan. Fung Akal, not the Kerem. Fung Akal. Makwa, not the Majaj, I am yellow, vaya Christian, Dick, I am Jasnica. Vaya
Ansetik, acişetik, keremetik, ansetik, çayelik ya mah yoluk de, kuntikal de kehel basabe. Hadi bir de mayok de, takintike, kaş poğre aldi, yaş kubik de altense anıçane. Abi mayko aykundi, mayçı takinti, maysto çihvet. Hiç adı yaş kubik de altense anıçane, keremetik, acişetik. Hanaşme kalandı, basay pavur. Yaka lebonik de annichane machatik de hayek tul de chayemike aybal bahalmiki shabe o kushul balabe único Dios es más tuken anasha kalbatat. Interpreto lo que acaba de decir la señora, pues ella les pide favor en busca de su hijo. Ella ya tiene tiempo que se extravió o está perdido, entonces les pide de favor que busquen a su hijo, y ella tiene mucha tristeza en su corazón y pues ella expresa de que muchos familiares se pierden. En el caso de su hijo, pues muchas familias salen por la necesidad y de buscar de mejorar la economía. Sin embargo, en ese camino muchos se pierden y ella reconoce que no es la única, sino que hay muchas víctimas. En este caso, les pide de favor como autoridades o como personas que ustedes están en este tipo de puesto, en estas capacidades que ustedes puedan tener de ayudar y buscar a las personas, y que pues que ella tenga, aunque bueno, esta consolación, ¿no? Entonces les pide de favor, porque todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Entonces pues les pone en su mano este caso. Entonces, eso es lo que expresó la señora. Gracias. En el siglo XVI, Bartolomé de las Casas dijo lo mismo que dijo esta señora: todos somos iguales. Y sin embargo, han pasado 5 siglos, y en particular la población indígena sigue sin tener acceso a derechos iguales. El calvario que significa esta lucha de tantos años de ella, y los que ha mencionado, las mujeres, muchachas, muchachos de muchas familias que se han perdido, se hace presente en este momento. Yo agradezco mucho la participación de ustedes y me duele la ausencia. Hay muchas ausencias que están en el corazón de todos nosotros, y quien pudo estar presente hoy aquí, convocado para escuchar esta palabra y no vino, realmente es una ausencia dolorosa y grave también. La humanidad es una sola, y quienes estamos aquí hemos, por contagio, experimentado lo que significa estas ausencias de migrantes desaparecidos. Esta mañana murió un amigo muy querido, Rafael Anderreche, un luchador social, un hombre constructor de la paz permanente. Yo sé dónde está. En este momento están velando en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Tengo la serenidad de saber dónde está, cuál es su destino, cómo su familia lo asume. Vivo mi duelo como amigo cercano, y vivo la falta de duelo pleno, de cerrar el ciclo de tantas personas que en estos días hemos recibido noticia de tantos que no pudieron venir porque México ve como enemigos a los centroamericanos y les negaron visa a las personas de Centroamérica que se les pidió venir a dar testimonio. Y México nos defendemos de esos enemigos centroamericanos, y no les den visa porque no sea que luego quieran pasar a Estados Unidos y se vaya a enojar Trump. No es nada contra ustedes personalmente, pero las instituciones de México están actuando así. Somos la gran frontera para Estados Unidos, el dique, la barrera que se pone a quienes buscan salvar la vida muchas veces, y en ese esfuerzo pierden la vida muchos de ellos, otros se disuelven en la realidad
dramática de la violencia y del crimen organizado. Pero el encuentro de esta ocasión ha confirmado para todas y todos nosotros la potencia y la riqueza que da el escucharse, el acompañarse, el solidarizarse, el poner en común las capacidades, los recursos, los contactos, las habilidades y la capacidad de presentar a la autoridad una voz unificada. Pero también constatamos que históricamente la sociedad civil, la comunidad nacional, en particular en México, pero también en Centroamérica y en Estados Unidos, ha llevado siempre o casi siempre la delantera sobre las instituciones. Ha habido ahora nuevas respuestas a la creación de las fiscalías que se han estado mencionando, la comisión tan importante que puede jugar un papel muy rico. Es una respuesta a una demanda del pueblo que ha caminado desde este dolor, desde las ausencias, y por lo tanto este momento creo que es una reafirmación de compromisos. Todos los que estuvimos en el encuentro nos sentimos decididos a continuar este esfuerzo, a hacer que esas ausencias tengan una resolución adecuada, humana. Ojalá podamos encontrar a muchos con vida, pero aunque no sea el caso, que se logre, que se alcance. Y el hecho de que ustedes pues participan en este momento nos da confianza en que con mayor vigor y entusiasmo y decisión continuarán haciendo que se realice aquello para lo que fueron creadas sus instituciones, porque también constatábamos en muchos casos que las autoridades competentes se hacen incompetentes, tratan de esquivar cumplir su responsabilidad. Ustedes la cumplen al estar aquí. Hay muchos que simplemente buscan cómo evitar tener que cumplir aquello para lo que fueron nombrados o contratados por el pueblo de México. Así que tenemos una tarea muy importante. Está en juego el dolor de mucha gente y podemos juntos abrir camino para resolverlo. En ese sentido yo me alegro de que se haya dado la ocasión y animo a que sigamos. No podemos detenernos, hemos dado un nuevo paso, nos hemos reencontrado, caminemos. No habrá obstáculo, como no lo ha habido para ustedes en estos años, no habrá obstáculo que pueda detenernos si mantenemos esta capacidad de diálogo y de colaboración. Pues nada más, muchas gracias.